Informativo Mira TV está en ti. Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista. Como siempre, un verdadero placer contar con su amable audiencia. Hoy nos honra presentarles a nuestra invitada. Es todo un compromiso para mí presentar a la mujer que está hoy con nosotros, ya que es una excelente profesional, un ser humano de una calidad maravillosa que admiramos muchísimo y es una profesional de alta factura. Se trata de la doctora Grisel Ron. Ella es médico internista e intensivista, educadora en diabetes. Además, forma parte del staff de los médicos del Centro Médico Docente Los Altos, presidente de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna Capítulo Miranda, y además forma parte de la unidad de diabetes en la Clínica González Sarid, en la avenida Luis Roches de Altamira. Ella hoy va a hablarnos de un tema que todos hemos escuchado, que quizás nos falta mucho profundizar y que muchas veces hay personas que tienen esta enfermedad o que pueden tener una propensión y no lo saben. Pero lo vamos a hablar contextualizado en lo que está pasando en el mundo. Se trata de la hipertensión en tiempos de pandemia. Bienvenida, Grisel, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y como siempre es un verdadero placer que estés con nosotros. Okay, muchísimas gracias a mis amigos lectores. Ya es la tercera vez que estoy aquí con Daisy, amablemente, de verdad y con mucho gusto. Y bueno, estoy aquí para responder algunas dudas que ella va a plantearnos para que le llegue a sus hogares. Primero, doctora, nos gustaría que nos comente acerca de la hipertensión en normal, de manera cotidiana, sin un problema de pandemia como el que estamos viviendo. Sí. ¿Qué es la hipertensión? Bueno, la hipertensión son cifras tensionales por encima de un promedio. Nosotros hablamos de un promedio que a nivel mundial se ha establecido regularmente, que es 120-80. Pero es un promedio. Hay personas que pueden tener 110-70, 130-85, pero en general, en promedio, 120-80. Ahora, las causas de hipertensión son muchas. Generalmente, el mayor grueso son hipertensión arterial primaria o hipertensión arterial esencial, como lo llamamos. Generalmente por antecedentes genéticos, por alteración y regulación a nivel de nuestro endotelio. Las otras causas son causas por alguna patología renal o alguna patología farmacológica, que esté tomando algunos medicamentos que puedan inferir en la vasoconstricción de estos vasos arteriales. Pero el mayor grueso es hipertensión arterial esencial. ¿Que es la que las personas simplemente por cuestiones genéticas Sí. tienen hipertensión? Siempre es subir, o sea, Sí. arriba, La palabra hiper significa elevación. Y Elevación de la tensión eso arterial. es digamos que lo peor que pasa, la hipertensión. Lo contrario no. Pues lo contrario es hipotensión, que está por debajo de valores. Casi no se da eso, ¿verdad? No, bueno, generalmente el paciente cuando tiene hipotensión es porque va ligado a alguna enfermedad que en ese momento está transcurriendo. Puede ser que tenga algún problema infeccioso. En los abuelos es muy frecuente ver que cuando el paciente está en sepsis, que tenga alguna infección, que muchas veces no se documenta con fiebre, los abuelos pueden expresar esta enfermedad con hipotensión y vemos valores de 90-60. Entonces hay que estar muy pendiente con los abuelitos porque muchas veces su manifestación de enfermedad es hipotensión. Al contrario. Es una alerta a los familiares que entonces no le den de tomar a los abuelos. Porque se la terminan de bajar. Entonces es una precaución de suspender los antihipertensivos y consultar al facultativo qué está ocurriendo en este abuelo. Ahora, ¿bien? fíjate, como acabamos de mencionar en la presentación de este espacio, actualmente el mundo está viviendo una pandemia. Todos los seres humanos estamos aprendiendo lo que es lidiar pues con todo lo que significa eso, ¿no? En el caso de las personas que sufren de hipertensión, tienen una carga ya diferente, quizás una propensión a que pasen cosas diferentes a cualquier persona que no tenga problemas de hipertensión. A mí me gustaría, doctora, que usted nos analice qué está pasando con los pacientes que tienen hipertensión en este momento. ¿Qué puede pasar? Sí. ¿En qué los familiares pueden estar alerta relacionado precisamente con el tema del COVID-19? Sí, bueno, durante esta pandemia es una de las pandemias que creo que la población mundial nunca había vivido. Ahorita hay más de 3 millones infectados con COVID-19 a nivel mundial y se han registrado ya más de 200.000 muertes. Bien, es un virus
que lamentablemente tiene una capacidad de infectar y propagarse mayor que la vista por H1N1 y el ébola, que también es otro virus potencialmente contagioso. La relación que se establece a nivel mundial es que por cada persona infectada, este virus COVID-19 va a infectar 2,5 personas, duplicar o triplicar a esa persona que está infectada. En cambio, cuando veíamos la relación del ébola, es de 1 a 1,6, o sea, por cada infectado había uno más o 1,5 más. Y con el H1N1 era una persona más por cada infectado. En cambio, con el virus COVID-19, para que vea la capacidad de infección que tiene, es el doble, 2,5 personas por cada infectado. De manera que la propagación ha sido realmente fantástica, pues, y muchos de ellos son asintomáticos. Entonces, lo que yo quiero demostrar con esto es que ha habido mucho rum y muchas opiniones internacionales, muchas revistas han hablado de esto, revistas internacionales, acerca del paciente hipertenso en relación a la pandemia. ¿Por qué? Porque el virus COVID-19, para entrar al organismo, utiliza un receptor que está ubicado en una enzima propia que tenemos los seres humanos, que se llama ECA2, enzima convertidora de angiotensina. Él utiliza ese receptor de la enzima para entrar al organismo. Nosotros tenemos enzimas convertidoras, productos de otros sistemas orgánicos, como puede ser el sistema nervioso central, riñón, pulmón. Y él utiliza principalmente la vía aérea para unirse al receptor de estas enzimas producidas en pulmón. Entonces, ¿qué ha pasado con el hipertenso? Hay muchas drogas antihipertensivas que bloquean la acción de esta enzima, porque la acción de esta enzima es tratar de evitar que convierta una molécula que se llama angiotensina 1 en angiotensina 2. ¿Por qué? Porque este angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor. ¿Y entonces qué pasa? Entonces el vasoconstrictor cierra tanto el diámetro de las arterias que las personas son hipertensas. Entonces la Federación Internacional de Drogas creó entonces hace muchos años productos que eviten que esta enzima actúe para que no se dé ese paso. Entonces, inicialmente se había planteado que las personas hipertensas debían suspender a estos productos antihipertensivos. Wow, ¡qué fuerte! ¿No? ¿Por qué? Porque esta es la vía que utiliza el COVID-19 para introducirse al organismo. Por eso son propensos a que les hagan muchísimo mal, pero todavía falta mucha literatura y muchos estudios para considerar si realmente este paciente debe o no suspender su medicamento antihipertensivo. ¡Qué fuerte! No está documentado que el hecho de que yo sea hipertenso me haga más propenso a enfermarme por COVID-19. Lo que sí está claro es que si yo estoy infectado de COVID-19, mi pronóstico y mi desarrollo de enfermedad es peor que el que no es hipertenso. O sea, porque es una de las contraindicaciones precisamente, una enfermedad preexistente. Ajá. Que puede empeorar, pues. ¿Por qué? Precisamente por procesos inflamatorios, citoquina. Hay muchas células que se liberan como consecuencia de la infección, células propias, neutrófilos, macrófagos, muchas células cascada inflamatoria que ya de por sí pueden estar liberadas en un paciente con una enfermedad persistente. Y si yo me enfermo con esto, que va a liberar mucha más cantidad de mediadores inflamatorios, es peor mi respuesta y mi pronóstico a que yo no tenga una enfermedad de base. Pero el hecho de ser hipertenso no me predispone a mayor infección. O sea que tampoco las personas pueden estar inventando que se van a quitar el tratamiento de hipertensión, porque el COVID nada es. No, está... seguir sus tratamientos y sus indicaciones del médico. Así es, porque el hecho que el virus compita con los receptores de esta enzima a nivel pulmonar, tenemos mucha otra producción de esta enzima, como ya le dije, sistema nervioso central, riñón. Entonces, realmente no es que me va a quitar todas las cantidades de enzimas y yo voy a ser hipotenso con mis productos de drogas que inhiben a esta enzima. De manera que está bien claro, ahorita los últimos análisis que se han hecho, es que no suspendamos nuestros productos antihipertensivos, hay que seguir tomándolos. Si tengo alguna enfermedad, algún síntoma, acudir a facultativo y evaluar si tengo que suspenderlo o no, pero por el momento no está indicado que usted suspenda su medicación antihipertensiva. Ahora, también hay otro tema y es el estrés. O sea, por ejemplo, el hecho de que muchas personas tienen una cotidianidad, un estilo de vida y han tenido que frenar
porque el mundo entero ha tenido que frenar, quedarse en casa y todo eso. Quienes pueden quedarse en casa, pues lo han hecho. Y quizás ese toque de espera, ¿no? De espera, de ver también la información. Estamos en una era globalizada, donde las personas en este momento tienen acceso a una cantidad de datos que podrían inclusive generar estrés y generar angustia, ¿no? Eso es. Estos factores, como bien lo dice Daisy, sí inciden sobre mis valores de tensión arterial, porque si yo estoy más estresada, angustiada, genero catecolamina, entre ellas adrenalina, que hace que cierre mi diámetro de mis vasos arteriales. Y la otra es el sedentarismo, porque ya no tengo la libertad de hacer mis actividades físicas habituales, mi caminata 30, 40 minutos diarios, porque no tengo el espacio, y esto por supuesto va a incidir sobre mis valores de tensión arterial. Asimismo la dieta, porque las personas entonces estando en casa como que le provoca al comer más cantidad. La casa engorda, ¿no? Ajá. Y entonces ahorita hay que concienciar que no se debe hacer. Ajá. Ahorita es importante las dietas. Hay que cuidar muy bien el consumo de carbohidratos, porque lo que es el consumo de carbohidratos y azúcares me va a aumentar la tensión arterial. Incluso hay muchas dietas, la dieta programadas, pues dieta mediterránea, la dieta cetogénica, que disminuyen el consumo de harinas, carbohidratos y azúcares, y las personas pueden incluso suspender algunos de sus drogas antihipertensivas o por lo menos disminuir los miligramos que están utilizando. O sea que está muy relacionado el tema de la hipertensión también con la alimentación. Así, señor. O sea, lo que es carbohidratos y azúcares está muy relacionado porque me consume mayor cantidad de insulina. Y esto puede absorber mayor cantidad de sodio y aumentar la cifra de tensión arterial. ¿Bien? En la próxima parte vamos a seguir conversando acerca de este tema tan importante, la hipertensión arterial. Estamos conociendo todo lo que tiene que ver con las medidas que deberían tomarse en este momento, en tiempos de pandemia, a las personas hipertensas, y conocer un poquito más acerca de las recomendaciones de nuestra queridísima doctora Grisel Ron, quien, bueno, es una experta en este tema y quien es la persona indicada para darnos estas orientaciones. Así que sigan con nosotros, en la próxima parte seguimos con más de este tema. Informativo Mira TV está en ti. Continuamos en la entrevista. Hoy estamos conversando con la doctora Grisel Ron, médico internista e intensivista, que forma parte de los médicos que trabajan acá en el Centro Médico Docente Los Altos. Hoy estamos conversando acerca de la hipertensión en tiempos de pandemia. Y precisamente, doctora, me gustaría que usted nos comente qué otras patologías están asociadas al tema, por ejemplo, del tema cardiovascular. Tenemos entendido que son muchas otras afecciones que podrían estar vinculadas precisamente a ser vulnerables en tiempos de pandemia. Sí, bueno, como dicen algunas literaturas de médicos chinos, dice que esta es una enfermedad que afecta desde la cabeza hasta los pies. Ay, Dios mío. Bien, me afecta lo que es conjuntivitis, me da afección a nivel de la esfera nasal porque produce anosmia, me altera la sensibilidad a los olores. En la esfera cardiovascular se describen hasta 11 patologías en la esfera cardiovascular. El paciente puede tener miocarditis, y todo esto dado por la cascada inflamatoria, citoquina liberada por la acción y la presencia del virus. Puedo tener tromboembolismo pulmonar, puedo presentar arritmias cardíacas, puedo presentar infarto agudo del miocardio, puedo presentar insuficiencia cardíaca, puedo presentar pericarditis, que es la serosa que recubre al corazón, puede inflamarse, incluso el paciente puede tener taponamiento cardíaco, puede tener muerte súbita. Bien, de manera que son más de 11 patologías que están descritas en la esfera cardiovascular que puede producir la presencia de este virus. De manera que el paciente hipertenso que ya tenga... ¿Y esas 11 patologías pueden ser mortales? Pueden ser mortales, porque si un paciente con infarto al miocardio no es atendido y se queda en casa, por supuesto puede evolucionar y fallecer. O el paciente con una pericarditis puede presentar un taponamiento cardíaco o un tromboembolismo pulmonar. Bien, todo esto, bueno, hay que atenderlo. El paciente no puede, por supuesto, estar en casa y tiene que estar bajo observación. Doctora, para nadie es un secreto que con el tema del COVID-19, la vacuna y los medicamentos que puedan aplicarse para el tratamiento a las personas que estén ya diagnosticadas con esta enfermedad, todavía estamos en veremos, ¿no? Así es. Que si existe la vacuna. No se sabe todavía a ciencia cierta cómo es el procedimiento, pero a mí me gustaría que usted nos comente si hay algún medicamento
que estén indicando actualmente para el tratamiento del COVID-19 que podría eventualmente hacer daño o ser contraproducente, por ejemplo, a las personas hipertensas? Sí, muy bien, excelente pregunta. Por ejemplo, hay muchos pacientes con enfermedades virales que pueden presentar congestión nasal. Hay que tener cuidado el paciente hipertenso con el uso de los descongestionantes nasales. ¿Por qué? Porque me causa vasoconstrictor y el paciente va a tener incremento en sus cifras tensionales. Igualmente con los antiinflamatorios no esteroideos, el ibuprofeno, diclofenac, ellos me inhiben prostaglandinas renales que son vasodilatador y el paciente puede igualmente presentar incremento de las cifras tensionales. Hay que tomar en cuenta que el paciente con enfermedad de COVID es un paciente que crea un estado de hipercoagulabilidad, que es uno de los últimos temas que ya está en conocimiento pues, científico. Que la sangre se coagula. Ajá, y presenta por eso los tromboembolismos, el infarto, las arritmias. No está contraindicado el que el paciente mantenga, si está utilizando aspirina, en su esquema de tratamiento. Simplemente si el paciente llegase a presentar alguna discrasia sanguínea, algún sangrado, por supuesto consultar al facultativo y verá si hay que suspenderlo o no. Otro de los medicamentos que utilizamos es las estatinas, por ejemplo, la atorvastatina, rosuvastatina, que frecuentemente indicamos en la consulta. Esto pueden seguir utilizándolo. El que sí está bajo observación son la simvastatina, que es otro grupo de estatina. Y todas ellas, por supuesto, tienen un metabolismo hepático que hay que estar supeditando y verificando sus valores de enzimas hepáticas. Y en el caso de los medicamentos que son, por ejemplo, para mejorar la respiración, sí, que bueno, mucha gente toma esos medicamentos, porque si tiene problemas para respirar cuando tiene COVID-19. Sí, no lo pueden utilizar. Los broncodilatadores están permitidos. Lo que sí hay que señalar que hay algunos beta bloqueantes que se utilizan como tratamiento antihipertensivo, llamado bisoprolol, carvedilol, ¿ok? Que hay que tener cuidado de su uso si el paciente tiene broncoespasmo. Y utilizar lo que nosotros como médicos llamamos cardioselectivo, que solamente van a actuar a nivel de la esfera cardíaca y no me afecten los receptores a nivel pulmonar. Entre ellos, una molécula que se llama nebivolol, es el que estaría más indicado porque no me va a causar broncoespasmo, que es una de las patologías que se pudiese presentar por la afectación respiratoria en presencia de COVID. Doctora, casualmente por el tema de quédate en casa y todo lo que está pasando con respecto a la pandemia, habrá muchas personas que requieren tratamiento y que no pueden salir de su casa o que a las personas les da miedo. ¿Ustedes cómo están lidiando con esta situación y sus pacientes recurrentes a las clínicas? ¿Cómo hacen para atenderlos? ¿Qué nos puede comentar con respecto a esta parte? Bueno, primero que el paciente no se automedique. Es fundamental, porque él tiene que conocer que no todos los medicamentos que están indicados, si yo tengo algún síntoma respiratorio, lo puedo usar y si tiene alguna interacción farmacológica con lo que ya yo estoy tomando. Segundo, debe tener un monitoreo de su presión arterial en casa, que me pueda consultar y yo orientarle por teléfono. Tener cuidado, por ejemplo, con el uso de lo que estoy hablando, los descongestionantes nasales, los antigripales. Y hay personas que incluso tuvimos en una oportunidad referencia de otros colegas que como está tan de uso la cloroquina en el tratamiento del COVID, hay personas, yo me sentí con gripe, tengo fiebre, me voy a tomar de una vez la cloroquina que está indicado en el tratamiento. Pero por favor, precaución con esto. Después que no. Sí, precaución con esto, porque el uso de la cloroquina me puede generar arritmia cardíaca. Tiene que ser utilizado por un profesional que le haga un electrocardiograma previo y ver si no hay ninguna alteración de arritmia que pueda generar este producto. Entonces, en general, bueno, el tema de hipertensión arterial, si el paciente se cuida, cumple con su tratamiento, lo podemos manejar muy bien, instruirlo por teléfono, vía telefónica. No desprenderse de su medicación antihipertensiva, utilizar con precaución los antiagregantes plaquetarios, no suspender la estatina, a menos que tenga alguna consideración y alteración de las enzimas hepáticas, pero en general es una medicación que podemos muy bien manejar a distancia. ¿Cada qué tiempo debería una persona hipertensa ir al médico? ¿Qué sería lo ideal? Bueno, si el paciente se mantiene asintomático con monitoreo de sus cifras tensionales en casa, valores normales, cumple la dieta, el paciente puede ir cada 6 meses. ¿La hipertensión no se cura? No, es una enfermedad que se controla.
se controla. Si dejamos de tomar la droga, lamentablemente para las hipertensiones esenciales, la hipertensión primaria, va a incrementarse los valores de las cifras tensionales. O sea, cada día va a ser peor. Tiene que tomar su medicación. Más medicamentos. ¿Y esos medicamentos pueden generar algún otro padecimiento? O sea, no. Incluso se describe que el paciente en esta pandemia puede mejorar su resistencia a estos virus si cumple su tratamiento. Incluso el nebivolol, que es uno de los medicamentos que le dije que es un beta bloqueante cardioselectivo, me va a dar óxido nítrico, que es un producto que me va a facilitar a nivel del endotelio el evitar la acción de todas estas citoquinas y procesos inflamatorios que se dan en el paciente expuesto al virus. De manera que los antihipertensivos no le va a traer consecuencias, todo lo contrario. Ok, en líneas generales, doctora, ya para finalizar nos gustaría que usted nos ofreciera unas recomendaciones circunscritas específicamente en el tema de la cuarentena, de lo que estamos viviendo, específicamente en Venezuela, que bueno, sabemos que esto ha funcionado un poquito diferente que en todo el mundo, quizás porque aquí tampoco tenemos mucha recurrencia de personas llegando del exterior. Yo creo que ese es uno de los factores que ha favorecido a Venezuela. Pero también muchas personas han tomado conciencia y se han quedado en casa. No obstante, hay quienes tienen que salir por diversas razones. Pero sí nos gustaría que a las personas hipertensas y las personas que tengan algún condicionante patológico, usted le ofreciera ya unas recomendaciones para estos próximos días, que de alguna manera se ha flexibilizado un poco la cuarentena, ¿no? Sí, bueno, leyendo la literatura, actualmente se recomienda tener mucha precaución, porque hay muchos estudiosos en el tema, estadístico, epidemiólogo, que pronostican que ahorita es que va a comenzar la situación crítica en Venezuela. Entonces, no dejar las medidas. Si tengo que salir, porque hay que trabajar con mucha precaución, el uso del tapaboca, la restricción y el alejamiento de la parte social, no voy a hacer una fiesta en mi casa, con mucha precaución a la hora de salir. El lavado de las manos es fundamental, y los alimentos, mucho cuidado cuando yo retiro y recibo dinero, con precaución, no llevarse las manos a la boca, los ojos, y bueno, eso es fundamental, no dejar las medidas, porque yo pienso que ahorita va a haber una crisis en Venezuela y tenemos que cuidarnos, porque lamentablemente la situación asistencial en muchos de los hospitales Centinela, hay que ver si tienen la capacidad o no para recibir a la población. Oye, países de primer mundo se han visto colapsados, que se supone que tienen muchísimos más recursos que Venezuela. O sea, esa es la verdad, no podemos tapar el sol con un dedo. Sí, entonces bueno, las pruebas rápidas en Venezuela muchas veces se están tardando en dar su respuesta. Entonces muchas veces tenemos pacientes en aislamiento con sospechoso, con el término de sospechoso. Y no tenían, pero por ejemplo, la prueba confirmatoria me llega 15 días después. Entonces en ese periodo de espera hay que tener cuidado, no podemos bajar las defensas, ¿no? Y si un paciente tiene cualquier cuadro viral, que también puede hacer cualquier otro tipo de virus, el virus de la gripe, que tenga congestión nasal, fiebre, haga una hematología y mándele a su médico de confianza. Una de las características, con una hematología puede saber con una hematología uno pudiera ver algunos tips, como por ejemplo es la linfopenia. Los linfocitos están muy bajos, disminuye muchísimo. Hay una disminución de la actividad. Pudiese generar sospecha. Ajá, entonces el médico puede sospechar, oye, este paciente tiene los linfocitos, a pesar que es un cuadro viral, cursa, que deberíamos esperar linfocitosis, porque nuestra defensa aumentan los linfocitos ante la presencia de virus. Pero este virus en particular disminuye el porcentaje de linfocitos. Entonces, si yo veo a un paciente con unos contagios de glóbulos blancos prácticamente normales, pero con linfopenia, descenso del porcentaje de linfocitos, sospechar y pedirle a esta persona, no, mire, vamos a hacerle sus pruebas rápidas. Qué fuerte, ¿no? Bueno, vamos a estar monitoreando todo esto y súper agradecidos con nuestra invitada Grisel Ron por estar aquí con nosotros. Doctora, esperamos que vuelva para hablar de estos temas de gran interés y para mantener informada a la población. Yo creo que eso es fundamental en este momento. Sí, así es. Es un tema recurrente, pero tenemos que cargar con él, pues, no tenemos otra cosa. Bien.
Bueno, muchísimas gracias nuevamente, Daisy, por la invitación. Y bueno, cualquier duda, estoy a la orden por aquí en el Centro Médico Docente Los Altos. Cualquier duda, tienen mis contactos también a través de Daisy como periodista. Y bueno, por vía telefónica, cualquier orientación, con mucho gusto. Muchísimas gracias, doctora, por estar aquí con nosotros. La doctora Grisel Ron, médico, internista e intensivista, educadora en diabetes, estuvo aquí con nosotros, comprometida para que el próximo programa sea de la diabetes, doctora. Ojalá que podamos coordinarlo prontamente con usted. Y a ustedes, nuestros queridísimos televidentes, gracias, porque una vez más nos permitieron estar allí con ustedes a través de la primera televisora de los Altos Mirandinos, Mira TV. A nombre de nuestro director Antonio Abrantes y quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, Daisy Oropesa, nos despedimos deseándoles una excelente tarde. Informativo Mira TV está en ti.